Sentir de Cristo, reflejo de Cristo. Es una forma de expresar que si nosotros realmente tenemos esa intención de caminar como Cristo caminó, pues vamos a reflejarlo, vamos a expresarlo con nuestros hechos en nuestra vida. Y qué importante es, mis hermanos, ser precisamente un destello del Señor, un reflejo del Señor. Y para aprender un poco de esto, vamos a ir a la carta a los Filipenses. Le voy a pedir que me acompañe al libro de los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 15. Voy a leer la versión de Reina Valera actualizada. ¿Ya lo tiene? Filipenses 2:15, dice así: para que sean irreprensibles. ¿Sí sabe lo que es ser irreprensible? Que nadie le puede reprochar nada, así de sencillo. A ver, que levante la mano el que no se le puede reprochar absolutamente nada. A ver, ¿alguien? No la estoy levantando, no, sería soberbia de mi parte, pero creo que vamos a aprender por qué el apóstol Pablo dice esto. Para que sean irreprensibles y sencillos, lo que habla de humildad. ¿Sí pueden levantar la mano los que son verdaderamente sencillos y humildes? Qué bueno que somos honestos. E intachables, o sea, nada te pueden señalar. Tu vida es transparente, tu vida es sin mancha. ¿Ya para qué pregunto? Bueno, dice: intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Eso sí nos queda claro, de ahí el Señor nos trajo. Pero dice: en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esto es una forma muy poética de expresar precisamente el reflejo de Cristo, pero vamos a aprender de esto. Mire, sí vio que hice mucho énfasis en estos adjetivos calificativos que menciona Pablo. Y lo hice porque si consideramos el peso y la trascendencia de estas palabras, podemos ver que hay algo en lo que Pablo está confiando, se está apoyando o se está fundamentando para asegurar que los cristianos, porque aunque está dirigida a los cristianos en la ciudad de Filipos del primer siglo, esto es para toda la iglesia, sí lo sabía, es para nosotros. Entonces él está asegurando que los cristianos pueden ser irreprensibles, intachables, sencillos. Y esto nos habla de un carácter. Y cuando dice que como luminares, la palabra luminares se traduce como astro celestial, así como una estrella, un astro como la luna, ¿verdad?, que resplandece en medio de la oscuridad en el firmamento. Bueno, así como resplandece estos luminares, dice Pablo que los creyentes resplandecen en medio de las tinieblas en un mundo que cada día se corrompe más. Y lo está hablando en imperativo presente, o sea, está diciendo que sí es. Entonces, imagínese, si consideramos que los astros no tienen luz propia, entonces ¿de qué habla? De un reflejo. ¿Sabía usted que, por ejemplo, la luna no tiene luz propia? ¿Y qué refleja? La luz del sol. Y cuando la luna sale con toda su intensidad, en octubre, ¿verdad?, hasta tiene una canción por ahí, la luna es más hermosa, porque realmente está muy cerca, es muy bella. Pero se imagina que cuando usted le está diciendo a la luna: qué hermosa eres, qué bella te ves, y que empiece a decir: sí, mira, qué barbaridad, cuánto alumbro, y se olvida de la fuente de la luz que la hace reflejarla. Bueno, así hay muchos creyentes que a veces creen que resplandecen en sí mismos, en especial quienes al servir a Dios no se dan cuenta que el Señor solamente tomó vasos de barro,
que no tienen ningún valor y que si resplandecen es por la gracia que Él ha depositado en ellas. Y eso nos tiene que quedar muy claro en todas nuestras actividades. Si tú tienes aceptación con la gente, si tú tienes la oportunidad de salir adelante, si el Señor te permite ir creciendo, prosperando, es porque la gracia de Dios está contigo. Ahora, sabemos que toda consecuencia tiene una causa. O sea, todo lo que vemos tiene un origen. Hay una ley de causa y efecto. Sí saben qué se trata esto, ¿no? Dicho de otra manera, todo fruto proviene de una semilla. Por tanto, tendrá las características, ese fruto, de la semilla que fue plantada. En Lucas 6:43, se lo leo, dice: ningún árbol bueno produce frutos malos. Esto es un hecho. Entonces, si nosotros fuimos plantados o tenemos la semilla buena del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿qué se supone que debemos producir? ¿Frutos qué? Buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la fuente de un árbol bueno. Dice, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, o sea, es imposible. Porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Por su fruto. O sea, hay quien puede aparentar, así como la higuera frondosa, aquella que se veía apetecible, la ve el Señor y dice, aquí tiene que haber higos. Y estaba solamente frondosa, solamente era muy verde, estaba muy bonita, pero no tenía fruto. Entonces, dice, cada árbol se conoce por su fruto, no se cortan higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro al 1:23, lo dice de esta manera, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Se dan cuenta que todas estas escrituras son señalamientos de un hecho, nada más por haber sido nacidos de Dios? Bueno, para que estas aseveraciones que hizo Pablo sean una realidad en la vida de los creyentes, es necesario que su carácter y que sus acciones tengan la naturaleza de la semilla que los engendró. Ahí es donde usted puede empezar a analizar por sus frutos, por su manera de expresarse, su manera de pensar, su manera de vivir, qué es lo que está motivando esa realidad suya. Esto solamente es una introducción. Para comprenderlo un poquito más, vamos a los contextos del versículo que leímos. ¿Cuál es el contexto que vamos a mencionar? El capítulo anterior, no vaya a él. Mire, en el capítulo anterior, que es el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, Pablo hace mención de manera muy especial cómo, a pesar de los conflictos que sufría a causa de sus prisiones, pues él se gozaba de que todo eso había redundado en avance del Evangelio. Ahí también menciona de ciertos hermanos o primos, no sé qué serían, pues predicaban el Evangelio solamente por dañarlo a él, por hacerle sentir mal. En ese contexto también aconseja a la iglesia persistir en la fe con una conducta digna de la fe que profesaban en Cristo, o sea, dignos del Evangelio que creían. Eso lo puede usted leer más ampliamente cuando lea el capítulo 1 de Filipenses, no ahorita. Pero considerando este antecedente, comenzando el capítulo 2 expresa lo siguiente. Vaya conmigo a Filipenses 2:1. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fíjese todo lo que les está diciendo Pablo. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Vamos a estudiar este pasaje. Una especial característica de los hermanos de la iglesia en Filipos fue su firmeza en la fe. El compromiso que tenían con la extensión del Evangelio, ellos estaban completamente convencidos de lo que representaba que el Evangelio se llevara a otros espacios. Por eso también se distinguían por su solidaridad con la obra misionera de Pablo. Fue de las únicas iglesias, estos macedonios, que buscaban a Pablo donde quiera que él caminaba, y cuando no lo encontraban se preocupaban por Pablo para suplirle sus necesidades. Ahora, estamos hablando de una iglesia muy generosa en ese sentido, afirmada en su fe, crecía, tenían un carácter muy acorde con el carácter del Señor. Bueno, pero aquí hay un pero, como siempre. Como en todo lugar donde se reúnen personas, a veces nada más necesitan dos para ver un conflicto, ¿verdad? O hay una comunidad de personas con diversidad de caracteres. Bueno, aunque como iglesia estaban unidos por un solo espíritu, con una sola finalidad, comenzaban a presentarse algunas diferencias entre ellos. Yo le pregunto, ¿cree que en la iglesia hay diferencias entre los hermanos? ¿Qué cree? Dígalo con confianza, sí hay. Y es necesario que existan estas diferencias, pero en el sentido del carácter, en el sentido de la formación. Pero aquí ya está hablando de conflictos que tenían que ver con los intereses personales, con el carácter de algunos que no querían ceder a ciertas circunstancias, ¿verdad? Bueno, bajo ese marco, Pablo les hace esta serie de exhortaciones que leímos y les da consejos para mostrarles o recordarles el carácter que debería prevalecer entre ellos como evidencia de su crecimiento, porque era una iglesia que crecía, ¿verdad? De su madurez como iglesia. Por eso les pregunta, fíjese, que si reconocen haber experimentado en Cristo algún consuelo de amor, algún afecto entrañable, alguna misericordia. ¿Qué cree que con esta pregunta contestaron los filipenses? No, pues sí hemos experimentado todo eso. Si yo les pregunto a ustedes si han experimentado el amor, la misericordia, el afecto entrañable de Cristo, ¿qué me dirían? Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues a ellos les dice, si es así, si reconocen esto, entonces expresen ese mismo amor, ese mismo sentir, unidos en un solo sentir de unidad, de amabilidad, de tolerancia, de amor. Rasgos imprescindibles para la vida personal, pero especialmente para la vida de la iglesia. Y aquí el Señor nos está hablando directamente a todos en nuestra manera de conducirnos, en nuestro carácter. De la misma manera, ahora como iglesia, si cada uno de nosotros tenemos ese mismo sentir, con la convicción de haber experimentado el consuelo, el amor y la misericordia de Cristo, entonces el amor fraterno, la unidad, el perdón, la tolerancia, todo esto se tiene que hacer evidente en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. ¿O usted qué cree? ¿Tendría que ser el efecto, la consecuencia de lo que somos? Pues sí, procurando siempre que la voluntad del Señor se establezca en nuestras vidas, afirme en nuestro corazón, para vernos como un solo cuerpo, para vernos como lo que somos. Hace rato hablaba yo del privilegio de haber sido tomados de la parte donde el Señor nos trajo para unirnos en un cuerpo. Imagínense. Ahora juntos, aportar para la edificación de la iglesia, pero sin acepción de personas, sin anteponer intereses personales, sin fijarnos en el que tiene, en el que no tiene,
en su manera de conducirse, de vestir, en su nivel económico, estrato social. Para el Señor no hay niveles, para el Señor no hay jerarquías. ¿Sí lo sabía? De ahí la recomendación: no haga nada por rivalidad ni por vanagloria. Esto es muy común, pues también en nuestra vida personal. El hombre, por necesidad o por naturaleza, es competitivo. ¿Sí se da cuenta de eso? Siempre está viendo la manera de superarse, y eso está bien, pero a veces se supera mal, pisando a los demás, ofendiendo, lastimando. Entonces dice: no hagan nada, ¿por qué? Por rivalidad ni por vanagloria. Hacer algo o pretender incluso servir en la iglesia por rivalidad habla de un corazón orgulloso que no lo hace con la intención correcta, sino pretendiendo ser o verse mejor que los demás. ¿Esto podrá suceder también en la casa? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Y vanagloria qué es? Pues buscando siempre algún tipo de retribución, alguna admiración, reconocimiento, halagos. Bueno, todas estas expresiones, estas actitudes, además de ofender a Dios, limitan la comunión en la iglesia y lastima la relación entre los hermanos, aunque usted no lo crea. Recordemos cómo Pablo, en el contexto anterior, en ese capítulo 1, había mencionado a ciertos creyentes que predicaban el Evangelio, pero por envidia, por contienda, por rivalidad, es decir, por intereses personales. Y esa competencia provocaba divisiones en la iglesia. Ahora, cabe aclarar algo, mis hermanos. Nosotros, cuando leemos las cartas dirigidas a las iglesias, aunque se mencionan por el nombre de la ciudad, no significa que hubiera solamente una congregación local. Por ejemplo, en Galacia, en Filipos, no había solamente una iglesia. El evangelio crecía. Pablo establecía congregaciones, iglesias, levantaba pastores, los enseñaba, ponía obispos, supervisores. Usted lo ve en el libro de los Hechos, lo ve en las cartas. Y esa instrucción sigue hasta nuestro tiempo. Ahora, ¿qué sucede a causa de intereses particulares o doctrinales? Pues ahora una característica común en una gran cantidad de congregaciones locales, o mejor dicho, entre los pastores, es la competencia, el oportunismo, la búsqueda de la adulación y especialmente el lucro. Eso afecta a la iglesia, pero también da un testimonio. Y como del corazón del pastor es el corazón de la oveja, ¿qué cree que eso genera en las propias congregaciones? Pues ellos mismos hacen que la rivalidad entre sus miembros se haga evidente de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Ustedes pueden comprobar fácilmente el carácter de su pastor por sus frutos, por sus hechos, por la manera como se conduce. Y muchas veces, pues de manera no sabia, se trata de imitar a esa persona. Bueno, todas estas evidencias de lo que estoy hablando han provocado mucho divisionismo, que es lo que ahora identifica el cristianismo actual. Ha hecho tanto daño a la iglesia. Mire, todas las grandes sectas, las religiones del mundo, tienen una sola dirección, tienen una sola forma de expresión en cuanto a sus cultos, en cuanto a su fe, en cuanto a lo que creen. Pero en el cristianismo evangélico, cada uno quiere hacer su propia doctrina. El establecimiento de congregaciones como si fueran oxos y de levantarse pastores como si fueran maruchanes, ¿verdad?, ha hecho este fenómeno donde en cada esquina encuentras una iglesia que se dice que es cristiana, sin cobertura, pastores sin competencia, sin llamado o sin darle cuentas a nadie. Se hacen sectarios y esto ha dañado a la iglesia. ¿Sabía usted que existen más de 3,000 denominaciones cristianas en el mundo?
paradójico. La iglesia, que debería ser un solo cuerpo, es la más dividida. A veces solamente nos une el hecho de que todos creemos que somos salvos por gracia, pero cada quien hace su propia doctrina. Como dice el pastor Chuy, cada quien su religión. Pero quienes nos reconocemos como miembros del cuerpo de Cristo, pues tenemos que reconocer esas circunstancias que suceden, esas fallas, y erradicar del corazón cualquier conducta que no aporte, que no edifique a la iglesia, pero que sí la puede dañar. Rivalidad, vanagloria, competencia, intolerancia. Por eso continúa diciendo, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto cada vez es más confrontante. ¿Será posible que la humildad haya un lugar en nuestro corazón para ver a los demás como alguien superior? ¿Cómo ve? ¿Cuántos pueden decir, no, sí, yo a todos los veo como mayores a mí? Cuando ese espíritu de superioridad prevalece de manera natural en el hombre, pero Dios nos ha mostrado el camino de la humildad. Tener el entendimiento, mis hermanos, que ante Dios todos somos iguales y que bajo su voluntad y soberanía, bajo esos atributos del Señor, para cada uno hay un propósito. Ninguno de nosotros somos importantes, pero todos somos necesarios para el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda cuando dimos las enseñanzas acerca de los dones espirituales y hablábamos del cuerpo actuando como tal, como una analogía, y les decía yo, hay partes del cuerpo tan feas que ni siquiera las conocemos, no las podemos ver, pero tan necesarias, tan escondidas, como el páncreas. Imagínense, ¿quién conoce su páncreas? Miren, mejor ni lo conozca, se va a desmayar de lo feo que está. Pero ¿sabe qué? Sin páncreas no lo hacemos. O sea, necesitamos a todos. Considerar no solo los intereses personales, sino el interés y bienestar de los demás. Y esto debe comenzar en casa, porque habla del amor sacrificial que debemos tener para con nuestros semejantes. Y si no lo tenemos en casa, ¿cómo lo vamos a tener en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese amor sacrificial en casa donde consideramos a todos los que están en nuestro entorno como superiores a nosotros mismos y les queremos servir, queremos tomar en cuenta sus intereses, sus necesidades, sus prioridades, y no solamente tratar de establecer lo que uno quiere? Eso habla de egoísmo. Mire, hermanos, mostrar atención a las necesidades de los demás y dejar de ver por uno mismo es aprender a dejar de lado el ego, esa parte de yo solo sé. Solo importa lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo creo, mis argumentos. Y precisamente el apóstol Pablo, en la segunda carta que dirigió a Timoteo, no lo vamos a leer, es muy largo, pero cuando él denuncia las características de los hombres de los últimos tiempos, la primera característica de donde se derivan todas las demás es ser amadores de sí mismos. Le dice a Timoteo, porque al final de los tiempos, cuando habla de los tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, que serán arrogantes, vanagloriosos, desobedientes. O sea, de ahí se suelta con una serie de cosas. Pero ¿cuál es el origen de todo? Que son amadores de sí mismos. Y eso es algo que el Señor nos está mostrando, debemos erradicar, y eso va a ser cuando tú veas a los demás como superiores a ti mismo, o que tus intereses no estén por encima de sus propios intereses. Mis hermanos, no se conviertan en amadores de sí mismos. Y ahora viene precisamente en el versículo 5, ese mandato que resume el carácter y la vida del creyente, cómo debería mostrarse, y también pues está señalando el propósito de esta enseñanza, donde dice el versículo 5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta frase se traduce también como que se encuentre en ustedes
la misma manera de pensar de Cristo. Tener la mente de Cristo. También dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿como quién tenemos que pensar? Como Cristo. A ver, ¿cuántos piensan como Cristo? Pero tenemos que. ¿Por qué se nos dificulta tanto? Porque todavía vemos nuestros propios intereses. Esto significa el sentir de Cristo para ser el reflejo de Cristo, quien además de su obediencia al Padre, además de su amor sacrificial por el mundo, por la humanidad, por el hombre, pues la principal evidencia de su carácter fue precisamente la humildad. Así, Pablo lleva de la mano a cada uno de nosotros, a cada creyente, de manera muy personal, a tener el mismo sentir de Jesucristo. Y mis hermanos, expresar el carácter de Cristo no es nada fácil. Mire, me estoy anteponiendo algo que usted ya pensó. Es que es muy difícil lo que está diciendo, pastor. Es muy difícil tener el sentir de Cristo. Es muy difícil tener la mente de Cristo. Sí, es muy difícil. Pero es difícil porque demanda un precio muy alto. Y ese precio lo tenemos que pagar con nuestra obediencia, con nuestra negación. Y especialmente es más difícil para que quien todavía confía en sus argumentos, en sus propias fuerzas, en sus recursos. Lo que decía yo hace un rato, en lo que yo digo, a veces está por encima de lo que dice Dios. ¿Sabe cuántos hermanos que se acercan a consejería y se les da el consejo de Dios a través de la Escritura, se salen molestos porque no se les confirmó lo que ellos traían en su corazón? Y lo disfrazan de espiritualidad con 2 o 3 versículos. No es así. El Señor no cambia, el Señor es soberano. Entonces, sí es difícil, pero es posible para quien, al reconocer sus carencias, eso es lo primero, reconocer sus carencias, su vulnerabilidad, sus debilidades, su necesidad de ser guiado. Entonces le deja al Señor toda su carga, le deja su aflicción. Y quiero aclarar algo, no me refiero a las cargas y a las aflicciones derivadas de las calamidades de la vida. No me estoy refiriendo a eso, sino a la carga del carácter, a la carga de la soberbia, a la aflicción del orgullo. Mis hermanos, ¿ustedes no se afligen por ser como son? Yo me caigo mal. A mí Álvaro Camarena me cae mal. Por terco, por necio, por tantas cosas que el Señor tiene que ir moldeando todos los días. Al primero que veo en la mañana, lo aborrezco. No es mi esposa, a ella la tengo a un lado. Y no empiecen, porque ya. No, ella está a un lado, despierto, la apapacho, la tapo porque hace frío, me paro, me voy al baño, veo algo en el espejo que me espanta, soy yo. Y a ese no lo tolero. ¿Por qué? Porque tiene que ser cambiado, tiene que ser alguien que se tiene que sujetar, se tiene que someter, que tiene que menguar para que Cristo sea exaltado. En Mateo 11, acompáñame ahí por favor, versículo 27. Vamos a leer un versículo, un pasaje que siempre se le ha dado la aplicación a las cargas como a las cargas, las calamidades, las aflicciones, las situaciones difíciles. Pero vamos a ver el contexto completo. Dice en el versículo 27 de Mateo 11, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién está hablando? A sus hijos, a sus redimidos. Y ahora dice, vengan a mí todos los que estén fatigados, cargados, yo los haré descansar.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Si el Señor está diciendo, vengan los que estén cargados, fatigados y cansados, de inmediato después dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Al carácter. Vengan a mí los que estén cansados de ser como son, los que estén cansados de decidir mal. Sí tiene la aplicación de las aflicciones, sí tiene la aplicación de las circunstancias difíciles, pero aquí también tiene la aplicación a situaciones que nos cargan y que nos hacen afligir, y que además con ese carácter afligimos a los demás. ¿Usted cree que la persona que está a su alrededor no sufre y se aflige por el carácter de alguien que es intolerante, que es soberbio, que es vanaglorioso, que no ve más que por sus propios intereses? ¿Qué cree? ¿Hará sufrir a los demás una persona así? ¿Sí o no? Entonces, que no sea usted. Que no sea usted. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. En la carta a la iglesia de Éfeso, el mismo Pablo expresa, Efesios 4:1. Dice, yo preso, por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y nuevamente, que sean mansos y humildes, y tolerantes, y pacientes unos con otros. Aquí se fue el apóstol más allá. Tolerantes y pacientes. ¿Qué tan tolerante es usted con las personas que están en su entorno? ¿Qué tan paciente? Necesitamos aprender a saber vivir con quien está en nuestro entorno y a conocerle. Hay cosas que ya conocemos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Y necesitamos aprender a tratar con todas estas circunstancias para irlos moldeando. Pero al mismo tiempo que vamos moldeando, nos vamos moldeando a nosotros mismos. Que sean mansos y humildes y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Obviamente esto tiene que estar evidente en la iglesia. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Humildad, mansedumbre, amabilidad, paciencia, tolerancia, describe el carácter de los creyentes o que los creyentes debemos desarrollar y hacer evidente en nuestro caminar, dentro y fuera de la iglesia. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en la primera de Pedro 3:8. Dice, finalmente, únanse todos en un mismo sentir. Nuevamente la palabra sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. No devuelvan mal por mal. Aquí va un consejo más. No, me la hizo, me la paga. Así pensamos todos, ¿verdad? Ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan. Pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿Tú quieres recibir las bendiciones de Dios? Necesitas obedecer a Dios. Necesitas aprender a bendecir a los demás. El Señor dice, bendice al que te maldice. Bendice a tu enemigo. Si lo ves en necesidad, ayúdale. La unidad de la fe, la armonía, el amor fraternal son una demanda continua. Si usted se da cuenta, es una demanda continua en la Escritura a los creyentes, precisamente por esto, porque el orgullo, la soberbia y la intolerancia son actitudes que, además de afectar el cuerpo de Cristo, no permiten que reflejemos a Jesús. Reflejar a Jesús, mis hermanos. Lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted se coloca frente a un espejo en total oscuridad, ¿qué reflejo ve? Ninguno. No sé si ha hecho ese experimento, pero así, en total oscuridad, póngase frente a un espejo y no va a ver absolutamente nada. ¿Qué se necesita para que ese espejo pueda reflejar su imagen? Luz. De manera que solo con la luz de Jesús
podemos reflejar a Jesús. Por ello, cuando el sentir de Cristo, su manera de pensar y sus palabras se hacen evidentes en la vida de los creyentes, entonces ellos se convierten en un reflejo, pero para quienes son testigos de su caminar. El reflejo de Cristo, mis hermanos, si bien es necesario en la iglesia, ¿dónde cree que es más necesario llevar este reflejo? Afuera. Esto hace realidad el mandamiento de no esconder el evangelio debajo de un cajón. Así, expresando nuestra obediencia, nuestra gratitud a Dios, los valores de una vida transformada, al obedecer sus mandatos, así reflejamos a Cristo. Y al reflejar el carácter del Señor en nuestras vidas, es cuando nos convertimos en luminares, lumbreras, luz, para quienes están cegados por la oscuridad de la maldad, la corrupción. Eso a ellos todavía les impide ver su realidad espiritual, tal como estuvimos nosotros. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que todavía muchos creyentes no ven su realidad espiritual. Y todavía hay muchas cosas que ensombrecen ese reflejo, porque no han entregado, porque no se han despojado. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, estamos siguiendo la secuencia. Ya que siempre han obedecido, híjole, qué frase. Imagínense que nos dijeran, amados hermanos míos de Casa de Oración León, ya que siempre han obedecido, y todos dicen amén. Ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia. O sea, dice Pablo, no solo cuando estoy ahí presente obedece, no, porque pues cuando está la autoridad, todos obedecemos, nos cuadramos. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él estaba preso, pero ahora fíjese el consejo: ocúpense de su salvación, en su salvación con temor y temblor. Y este es otro tema. Mire, Pablo, confiando en la fidelidad y la obediencia de esta iglesia, ahora les hace responsables de afrontar las situaciones que se van a presentar como iglesia o de manera personal, con obediencia, con santidad, con rectitud, con sabiduría, porque sin encontrarse entre ellos ni la posibilidad de verlos para ayudarles, porque estaba prisionero, bueno, les exhorta a crecer, a afirmar su fe, y dice, ocupándose de su salvación con temor y temblor. Bueno, yo aquí voy a hacer una pequeña pausa, me voy a detener un poco, porque esta frase, al ser tomada literalmente, se ha malinterpretado tanto, mis hermanos, porque al no considerar el verdadero contexto, por un lado, el contexto de esta enseñanza, y el valor de la salvación por gracia, pues ha sido usada por diversas doctrinas para tratar de convencer a sus seguidores de su necesidad de obtener, conservar y mantener la salvación a través de obras. Y este es no solamente un grave peligro, es un grave pecado. ¿Por qué? Porque ha dado como resultado, primero, mucha confusión en la iglesia. Además, ha generado una gran cantidad de activistas religiosos entregados al servicio congregacional, a veces aún sin ser salvos, pero para ganar el favor de Dios. Y esto también los expone a ser abusados por liderazgos sin escrúpulos. La salvación es por gracia, mis hermanos, no por obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo voy a confirmar con Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Habla de Jesús. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado.
Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la obra de Jesús fue suficiente para justificar la justicia del Padre, y mediante esa ofrenda de Jesús, su vida, los creyentes somos santificados y justificados por la fe, y no hay más que hacer. De manera que hacer de lado esta verdad y pretender seguir presentando obras muertas para obtener, retener, mantener la salvación es la peor blasfemia, porque se está menospreciando la suficiencia y el poder redentor de la sangre de Cristo, nada más por eso. Sin embargo, esta mala interpretación que hacen de esta frase, ocúpense de su salvación con temor y temblor, al sacarla del contexto, ¿qué están haciendo de lado? La gracia para dar paso a las obras y crear dependencia, ya sea hacia un pastor o hacia una denominación, quienes al torcer el verdadero sentido de los deberes cristianos y de cómo debe fructificar un creyente, pues pretenden enseñar que con recursos personales, con obras que son trapos inmundos delante del Señor, pueden completar, mantener y aún recuperar su salvación. Solamente le voy a preguntar algo. Imagine una vida, la vida de un creyente, pero de pérdida y ganancia de su salvación, de acuerdo a cómo responda ante los sucesos que se van presentando, donde de repente me descuidé, caí y pues ya perdí la salvación. Pero de repente me aplico, me porto bien, ya recuperé la salvación. ¿Cuántas veces la va a perder y la va a recuperar a lo largo de su vida? Bajo este esquema. Resulta absurdo pensar en eso. Pero es una doctrina, mis hermanos. Y ahí es cuando los deberes cristianos en estas doctrinas, como el orar, leer la Biblia, el bautizo, congregarse, ofrendar, aún servir, se pretenden pasar como instrumentos útiles para salvación. Lugares donde te dicen, si no te has bautizado, no eres salvo. Si no hablas en lenguas, no has nacido de nuevo. Si no oras 1 hora diaria y lees 3 capítulos del Antiguo Testamento con otros 3 y los Salmos, tu vida tiene un grave peligro. Mis hermanos, son deberes cristianos, son necesidades que nosotros tenemos que cumplir, orar, leer la Biblia, congregarnos, sí, pero de eso no depende nuestra salvación. Entonces, ¿sí quedó claro esto? Ya lo sabían ustedes, pero hay que confirmarlo. ¿Qué es? Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque ya dijimos lo que no es. Vamos a ir primero al contexto real, al contexto del lenguaje. La palabra ocuparse es de un vocablo griego katergasomai, que enfatiza la acción de trabajar, de producir, de llevar a cabo algo para provecho. Entonces lo que Pablo está diciendo es, considerando que ustedes son hijos de Dios, trabajen para que en ustedes sea hallado ese mismo sentir de Jesús, su carácter, su mente, su propósito. Tenemos que ir al contexto completo. Ocúpense en hacer evidente su salvación con temor y temblor reverente, porque costó la sangre del Hijo de Dios. Caminen en su salvación por medio de su obediencia, de su santidad. Esfuércense, ocúpense, para que el carácter de Cristo se complete en ustedes como verdaderos nacidos de nuevo. Y háganlo con temor y temblor, con respeto reverente, porque es el Espíritu de Dios el que está produciendo en ustedes el querer como el hacer para que reflejen a Cristo en sus vidas. Estoy parafraseando. Dicho de otra manera, cada uno debe ocuparse con temor reverente en trabajar, en hacer evidente su salvación, librándose de lo que ya dijo Pablo hace un momento, librándose del yo, ese yo que no desea morir, cuidarse de su mal temperamento, del carácter que le lleva a la desobediencia, a las obras de la carne, a los pleitos, la envidia, los celos, los vicios. Ocúpense en quitar de su vida todo eso, con temor y con temblor. Ocúpense en reflejar a Cristo, porque ustedes deben tener el sentir de Cristo. A Timoteo le dijo en 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ¿quién? De ti mismo.
¿Por qué primero de ti mismo? Porque uno es el que decide, mis hermanos. Y de la doctrina, de lo que escuchas, de lo que crees, de lo que oyes. En la actualidad, qué fácil es distraerse con la gran cantidad de ese mundo de internet, de enseñanzas. Es un buffet impresionante de todo y hay quien nada más está viendo qué escucha, qué ve, qué oye. Y de repente ya empezaron a disfrazarse de judíos, pero del Antiguo Testamento. ¿Sí saben a lo que me refiero? Si haces esto, le dijo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ahora, ¿le está diciendo que por cuidarse de sí mismo va a obtener la salvación? No, está hablando de su condición. Dice 2 de Pedro 1:5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe conocimiento, a la virtud dominio propio, al conocimiento paciencia, piedad, afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados le fueron perdonados. Entonces, ocuparse significa obediencia, negación personal, sometimiento a la voluntad y al consejo de Dios para que su salvación se haga evidente mediante una vida de fe y de santidad. Si tú reflejas tu salvación, ¿a quién estás reflejando? A Jesucristo. Porque Dios, dice en el 13, es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que ninguno puede ocuparse de su salvación o en su salvación si antes la salvación no se ha ocupado de él. ¿Sí me explico? Así es como el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que no es solo a través de nuestros esfuerzos que podemos cumplir con los propósitos de Dios, sino que es Dios mismo quien genera ese deseo, ese querer, esa capacidad para actuar de acuerdo a su voluntad. Pero eso no nos quita responsabilidad, porque Él pone el deseo y el querer, el querer y el hacer, pero el actuar, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estar dispuestos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y regreso al versículo 14. Nuevamente, Pablo enfatiza la importancia del respeto. Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, ¿verdad? Nuevamente nos lleva al campo del respeto, de la buena relación entre los miembros de la iglesia, exhortándonos a ese respeto, esa búsqueda de la paz con todos. Miren, mis hermanos, la murmuración es como un cáncer que va debilitando y termina por aniquilar la paz entre los hermanos. Una palabra mal dicha, fuera de lugar, con doble intención. Así como, pues mira, yo no te lo quiero decir, pero te tengo tanta confianza. Y ya. Como las hermanitas que se juntan a orar por otra hermana. O los hermanitos, para que no digan que no hay igualdad. Mira, hermana, tengo una carga por nuestra hermanita fulana de tal. Y hasta ahí vamos bien. Yo te animo a que oremos por ella. Pues vamos a orar por ella. Porque no estás para saberlo, pero fíjate que hace esto y esto y esto. ¿Quieres orar por ella o la quieres exponer? Simplemente ora por ella. Bueno, esa murmuración, mis hermanos, que además de todas esas cosas vamos a dar cuentas. ¿Sí sabía que de toda palabra ociosa daremos cuentas? Así que aguas con el chisme, aguas con la mala intención, daremos cuentas. Todo eso, mis hermanos, causa dolor, causa división. Por eso la advertencia de soportarse los unos a los otros en amor. Una iglesia sin amor ni unidad
que camina en un ámbito de murmuración y de contención no puede dejar ver el carácter de Cristo, y es un tropiezo para quienes el Señor acerca para que sean salvos. Usted no sabe cuántas personas el Señor ha acercado a su vida que quizás por su conducta los ha rechazado. Porque cuando dice la Escritura que el Señor acercaba a la iglesia a los que habían de ser salvos, todos piensan que es porque iban a llegar a tocar a la iglesia aquí, a la puerta. No, mi hermano, la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted. Y el Señor acerca a la iglesia, acerca su vida a quienes usted les va a compartir la bendición del Evangelio, les va a dar un testimonio de vida conforme al Evangelio para que ellos conozcan a Jesucristo y sean salvos. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender por qué fuimos traídos a la luz admirable de Jesús, para tener su mismo sentir. Y ahora sí viene el versículo 15 con el que comenzamos. Fíjese todo lo que hablamos para llegar al 15 otra vez. Para que sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Después de lo que ya vimos, ahora este versículo cobra mayor sentido. Y nos está mostrando por qué Pablo puede confiar en que los creyentes podemos ser irreprensibles, humildes, intachables, para hacer una luz a quienes aún no le conocen. ¿Podemos ser o no podemos ser? Sí. Pero ¿quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que negarse? ¿Quién tiene que obedecer? Nosotros, mis hermanos. El Señor nos tiene en este mundo con un propósito. Por eso hablamos constantemente de la importancia y la necesidad de ser íntegros, limpios de corazón, para que nada ensombrezca la luz que debemos reflejar. Recordemos que nosotros no tenemos luz propia y necesitamos irradiar la luz de Cristo. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero está hablando de Cristo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, para nosotros saber esto debe de ser un motivo de gozo, de confianza, porque si las tinieblas no prevalecieron, no pudieron contra Jesús, tampoco lo podrán hacer contra nosotros. Pero eso es a quienes verdaderamente llevan en su interior esa misma luz. Precisamente por esa falta de santidad, de entender el propósito del Señor, muchos ensombrecen el Evangelio y la tiniebla los alcanza. Cristianos que negándose a la carne, a las seducciones del mundo, siguen los pasos de Cristo. Esto los convierte en luz. Y también es un desafío para la predicación del Evangelio, con pureza, con verdad. Porque si la luz se esconde, se debilita y se puede apagar. Y si la luz se apaga, ya no alumbra a nadie. Su efecto se anula y las tinieblas van a actuar libremente. Qué lamentable ver a alguien que se identifica como cristiano, pero sigue siendo tiniebla hasta para su propia familia, solo por no negarse, por pretender ver el cristianismo como una moda o una forma de justificar una religión, pero sin Cristo. Por tanto, tener el sentir de Cristo y reflejar a Cristo se va a hacer evidente con un carácter apacible, gentil, amable, perdonador, en contraste al carácter violento de la generación perversa, de donde por su gracia y misericordia el Señor nos trajo, el Señor nos rescató. Entonces el mandato de resplandecer como luminares nos debe recordar que somos la luz que Cristo dejó para iluminar la vida de quienes aún están cegados por tanto engaño, por tanta seducción. Nosotros venimos de allá. El sentir de nuestro Señor lo llevó a ceder su voluntad a la negación personal, a dejar un testimonio de obediencia y de santidad, a pesar de haber padecido toda tentación, todo sufrimiento moral y físico. El sentir de nuestro Señor lo llevó a honrar hasta el final al Padre, pero
nada hizo que descuidara o se distrajera del propósito por el cual vino a este mundo. Él nunca perdió de vista el por qué pisó esta tierra. En Juan 4:34 Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y dice: ¿y acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pero yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la cosecha. Jesús compara la cosecha de trigo, de cuando se veía a lo lejos y el campo estaba blanco, era tiempo de cosechar, de lo contrario se iba a perder esa cosecha. Y esa es la condición espiritual del hombre sin Cristo, mis hermanos, siempre a punto de perderse. Por eso vino Jesús, con un mensaje de salvación por gracia, para que todo que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero también trajo una cruz, para que en esa cruz dejar clavados los despojos de una vida pasada. Nos ha llenado de su espíritu para vencer tentaciones, caminar en integridad, enseñándonos el precio de seguirle. Si alguno quiere estar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces el sentir de Cristo debería llevar a quienes se reconocen como redimidos por la gracia de Dios a despojarse de lo que saben les aparta de Dios y antes les llevaba a la condenación eterna. Pero cuando no hay conocimiento, cuando no hay convicciones, o lo más grave, cuando no se ha nacido de nuevo, qué difícil es despojarse de tantos hábitos adquiridos, lenguaje obsceno, pensamientos lascivos, continuar relaciones que los están perdiendo. Concluyo con un consejo más de la Escritura que nos ayuda un poco más a esto. En Efesios 4:22, el apóstol dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza. Este es un acto que tenemos que hacer nosotros. La decisión de despojarnos de lo que antes nos seducía es personal. Dice: la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De quién es el trabajo de despojarse y de revestirse? De nosotros. ¿Usted sí sabe de lo que se puede despojar? Cuando llega todo sudoroso a su casa, todo maltrecho, trabajo, transportes, tantas cosas, y ve ahí un baño que le llama, una ducha caliente, después una ropa limpia para cambiarse, ir a cenar, y ahí deja toda la vestimenta a un lado, sudorosa, sucia, y ve su ropecita limpia y dice: ay, todavía aguanta. ¿Quién lo haría? Bueno, espiritualmente hay quien lo hace. Todavía no se quita lo que debería de ya no formar parte de su vida. Conclusión, mis hermanos: anhelar el sentir de Cristo para ser un reflejo de Cristo ponen a prueba nuestra fidelidad, nuestras convicciones de la fe que profesamos, pero también nos permiten cumplir con la misión que tenemos de ser luz en un mundo en tinieblas y ser sal para una tierra que se seguirá corrompiendo hasta el final de los días. Tenemos una gran responsabilidad y compromiso. Tenemos el privilegio de ser los portadores de un mensaje con dimensión eterna. Y tenemos la dicha de haber sido traídos a la luz admirable de Cristo para bendecir, primeramente en nuestra casa. Y de ahí, mis hermanos, a tu Samaria, a tu Judea y al final de los días, al final de los
del mundo. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Yo sé que la palabra siempre hace su parte y no regresa vacía. No regresé vacía al Señor, porque es su palabra, pero tú puedes hacerla personal. Si algo tocó tu corazón, si alguna convicción logró por ahí surgir, si el deseo de hacer cambios, pues solamente hazlo, mi hermano. No se trata de que levantes la mano, no se trata de que hagas expresiones que tengan que ver los demás, de que tú has sido movido a cambios en tu vida. Hazlo. Y yo te invito a que en este momento, de una manera muy personal, te pongas a cuentas con tu Señor. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y si le tienes que pedir más dirección, pídele más dirección. Y si tienes que dejar a los pies de la cruz algo, déjalo en este momento, mis hermanos. Porque tú vienes cansado, fatigado, y Él te quiere hacer descansar. Él es fiel, mis hermanos. Déjale tu carga. Yo te aseguro que el Señor tiene espaldas más anchas que las tuyas. No te lleves esa carga. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu consejo. Gracias, Padre, porque sigues siempre teniendo cuidado de nosotros. No hay nada que escape a tu mirada, Señor. Así que yo lo único que te ruego es que tu Espíritu Santo siga redarguyendo y afirme este consejo, afirme tu palabra para que produzca frutos, para que haya un renacer en cada uno de mis hermanos, una convicción, una afirmación de su fe. Y por supuesto, si alguno ha reconocido que incluso ni siquiera se ha acercado a ti, no te conoce, solamente ha simpatizado con la fe, también es tiempo de arrepentirse. También es un buen día para nacer de nuevo. Es un buen día para pedir perdón. Es un buen día para darte la gloria. Muchísimas gracias, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les acompañe, mis hermanos. Vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Vamos a decirlo una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti.
Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero ser tu voluntad. Vamos a cantarlo una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios, mi vida. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor.